Bendiciones, queridos hermanos de la Iglesia Cristo, la única esperanza, y saludos especiales a la pastora Linda Arteaga. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros este tiempo tan especial dedicado a las misiones, a la misión de Dios, al plan que Dios tiene para toda la humanidad y donde tú y yo estamos involucrados. En Habacuc capítulo 3, 2 dice el profeta: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Hay otra traducción que dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho, y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Habacuc nos cuenta una historia fascinante de un hombre de Dios que miró lo que estaba sucediendo y acudió a Dios en oración. Y misiones se hace con las rodillas de los que oran. Y esta palabra Habacuc, su nombre significa abrazar, favorito de Dios, pero también el que lucha por el bien de la nación. Y es el ejemplo de un hombre que supo orar, supo profetizar y supo ser usado por Dios para que la obra que Dios tiene en medio de las naciones se lleve a cabo. Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo, con una oración ferviente, con una intercesión profética, con una oración con visión de Dios para ver su gloria en las naciones. Y Dios usa esta oración para dar a luz su obra, su avivamiento en medio de las naciones. Y hoy podemos aprender de Habacuc por lo menos 3 verdades en cuanto al orar. La primera, orar sin resignarnos al problema. Porque cuando dice Habacuc que Habacuc empezó a orar, empezó con: ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué haces que vea molestia? Hay destrucción, hay violencia delante de mí, hay pleito, hay contienda, la ley está debilitada, el juicio no sale según la verdad. El impío está asediando al justo, la justicia sale torcida. Y lo primero que dice Habacuc es: qué mal que están yendo las cosas en medio del pueblo. Él veía como profeta y se dolía, como hombre de Dios se dolía. Y hermanos, cuántas cosas pueden ir mal a nuestro alrededor. A veces hasta en el pueblo de Dios podemos ver que las cosas no son como Dios quiere. Pero dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contare no la creeréis. Las cosas iban mal en el pueblo de Israel, las cosas iban mal en la nación, y en medio de las naciones Dios iba a intervenir. Pero las cosas se iban a poner más complicadas. Y en el capítulo 1, 12 en adelante podemos ver cómo el profeta se queja de que viene el impío y destruye al que es más justo que él. Y entonces este profeta entra en crisis y él dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y yo voy a estar despierto para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de decir yo respecto a mi queja? La primera cualidad que aprendemos de Habacuc es a orar cuando vemos los problemas, a clamar cuando vemos que la situación a nuestro alrededor no es como Dios quiere, a clamar cuando vemos que en el mundo la injusticia, el pecado, el diablo llevan a cabo esa obra terrible de destrucción, de corrupción, de maldad.
Y al orar significa que no nos resignamos. No nos resignamos. La primera característica que aprendemos de Habacuc es a orar, pero sin resignarnos al problema. Sin resignación de ningún tipo, sin argumentos, sin decir, bueno, las cosas son así, ¿qué se le va a hacer? Aquí esto no hay quien lo cambie. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra cualquiera que leyere en ella. Porque aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que cuando tú y yo oramos por nuestra nación, oramos por el estado de las naciones, oramos por los 2.000 y pico de millones de habitantes de la tierra que no tienen acceso al Evangelio, cuando oramos por las profundas injusticias que nos rodean, no nos resignamos, porque Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Y entonces dice, los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y entonces Dios le empieza a hablar al profeta y le explica que todo lo que el esfuerzo humano puede conseguir es en vano. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llena la tierra. Y los hombres y las mujeres, las naciones, todas las etnias, conocerán la gloria de Dios. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve una estatua de fundación que enseña mentira? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Nosotros vemos cómo las personas acuden y se aferran a imágenes, se aferran al resultado, a sus propias obras, confían en lo que pueden hacer para resolver las graves situaciones en las cuales el pecado, la injusticia los sumerge. Pero Dios cubre de gloria las naciones y esa revelación llegará a las personas. Él está en medio de su santo templo y la iglesia del Señor es el templo de Dios. Dios habita en medio de la iglesia. Por eso Habacuc en 3:2 dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, es cierto que comencé orando, quejándome, porque las cosas van tan mal. Es cierto que no entendía lo que estaba pasando y no entendía lo que tú ibas a hacer, cómo tú ibas a intervenir para disciplinar aún a tu pueblo, pero para intervenir para corregir a las naciones. Pero Señor, ahora sé que tú tienes un plan, tú tienes un propósito, tú estás en medio de tu templo, tú habitas en medio de la iglesia. Y tu gloria será conocida en las naciones. He oído tu palabra y temí, Señor, aviva tu obra. Señor, tú estás obrando, aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Y aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de mi nación, en medio del continente, en medio de las naciones de la tierra, en medio de los tiempos. Señor, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de la misericordia. Y entonces Dios comienza a darle a Habacuc una revelación. Y Habacuc comienza a hablar, comienza a declarar. Y empieza a decir en Habacuc 3:3, Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y entonces el profeta que comenzó ahí renegando y protestando y clamando, de pronto empieza a orar por un avivamiento en medio de los tiempos. Y empieza a orar por un avivamiento con seguridad, porque él sabe que el Señor vendrá. No es oro a ver si Dios viene,
Dios viene. No oro a ver si el Señor interviene, a ver si me contesta. No, Él vendrá, Él me contestará, Él va a intervenir. Su gloria va a cubrir los cielos y la tierra va a recibir el efecto de la visitación de Dios. Por eso dicen Habacuc 3:18, con todo, yo me gozaré, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el profeta dice, aunque es cierto que todavía no veo la respuesta de Dios a mis oraciones, aunque todavía no se ve el efecto de la obra de Dios, como Dios me ha mostrado que Él lo va a hacer, ahora yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. El profeta Habacuc comenzó orando desde lo más bajo, al borde del desánimo, al borde de la depresión, al borde de la angustia, al borde de decir, Señor, esto no hay quien lo arregle, sin entender lo que Dios iba a hacer, sin comprender lo que estaba pasando. Inclusive cuando Dios le empieza a decir que Él va a actuar, le dice, yo no entiendo eso. Pero Dios le da visión, Dios le da entendimiento, Dios le muestra que Él va a intervenir, que su reino se va a establecer, que su obra va a ser llevada a cabo. Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, entonces va a venir el fin. Jesús dijo, habrá pestes, guerras, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, habrá hambres, pero no os preocupéis, alzad vuestras cabezas, no es el fin, es el comienzo del proceso, el comienzo de dolores. Finalmente el Señor llevará a cabo su obra y lo hará como siempre lo ha hecho, de una forma gloriosa, de una forma victoriosa, de una forma poderosa. Y entonces el profeta que comenzó, como diríamos, en las bajuras, ahora dice, Dios me ha levantado a mis alturas, Dios me ha llevado hasta lo más alto, ahora yo declaro lo que Dios va a hacer. Y queridos hermanos, hermanas, la obra de Dios está en marcha. Todos anhelamos, en todos los lugares del planeta donde hay un creyente, hay un anhelo. Dios, aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. Y en cualquier lugar de la tierra donde un hombre y una mujer de Dios como tú se plante delante de Dios y comience a doblar sus rodillas por su iglesia, por su nación, por las naciones, recibirá visión de Dios, revelación de Dios, entendimiento de Dios, y se va a levantar y va a declarar, va a proclamar que el Señor cumplirá todas sus promesas y el gozo va a reemplazar a la angustia, a la depresión, a la tristeza. La alegría sobrenatural de que en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, Dios va a obrar. Queridos hermanos y hermanas de Cristo, la única esperanza. Levantémonos en este tiempo. Levantémonos y oremos, porque no somos de los que se conforman a cómo están las cosas. Levantémonos y oremos, porque estamos oyendo y vamos a ver la obra que Dios va a hacer. Levantémonos y oremos profetizando y declarando que el Espíritu Santo habita en la iglesia y la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Porque el Evangelio será predicado en todas las naciones, desde Venezuela hasta lo último de la tierra. El Señor, con su Espíritu Santo, nos libra de caer presa del desánimo, de la queja, del conformismo, de la resignación, porque el Señor nos da fe, el Señor nos da visión,
el Señor nos da seguridad de que Él va a intervenir. Él va a intervenir. Ten paciencia. Espéralo porque sin duda vendrá. No se tardará. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a orar con confianza. A llevar toda carga, toda angustia y todo problema delante del Señor. Ayúdanos a interceder por nuestro pueblo, por nuestra nación y por todas las naciones, Señor. Ante tanta injusticia, ante tanta maldad, ante el pecado y todas las obras del diablo, cegando el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a orar y ayúdanos a recibir una visión fresca, una palabra, una seguridad, una confianza de que tú estás en el trono y que tú visitarás nuestras vidas, nuestra nación y las naciones de la tierra, que el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y entonces miles y miles verán la hermosura del Dios nuestro, verán a Jesucristo de Nazaret como Señor y Salvador. En esta hora, Padre, queremos darte las gracias y la gloria. Bendigo a cada hombre y mujer que está escuchando este mensaje y pido, Señor, como una señal del cielo, que haya sanidades, milagros y prodigios, que haya milagros de sanidad y milagros de provisión, milagros de liberación y un nuevo ánimo, una nueva frescura, una revelación de tu gloria, Señor, sobre todos mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.